Bienvenidos, soy Percy Dueñas de la Cámara de Comercio del Cusco. En esta oportunidad tenemos el programa Cusco 360. En esta oportunidad tenemos la visita de Jorge Zapata. Jorge, bienvenido. Jorge es presidente actualmente de la CONFIET en el Perú y ex presidente de Capeco. Correcto. Es también empresario a nivel nacional, tiene una inmobiliaria. Y bueno, bienvenido Jorge a Cusco. ¿Cómo te ha tratado este frío? Muchas gracias, muy bien. En realidad el clima es un poquito distinto, ¿no? Hace frío en las mañanas y en las noches y a mediodía calor, pero la ciudad es tan bonita y el clima soleado, ¿no? A pesar del frío, el clima soleado le da una apariencia bonita, interesante, ¿no? Sí, es un clima muy variante. Te agradecemos, Jorge, por venir a Cusco. Queríamos saber cuál es tu agenda, cuál es el motivo de tu visita aquí a nuestra ciudad. Sí, bueno, en este marco de un plan que trazamos que asumimos la presidencia de la CONFIEP, venimos haciendo viajes a todas las regiones. Estamos haciendo 2 viajes por mes más o menos y ahora estamos en el Cusco. Ha sido una experiencia muy grata. Ayer nos hemos reunido con los representantes de las cámaras de las provincias del Cusco y después más tarde con el directorio de la Cámara de Comercio del Cusco. En la tarde nos reunimos con los estudiantes, un grupo de estudiantes muy inquietos, muy interesados por ver qué políticas podemos proponer para alcanzar mayores desarrollos, así que hemos tenido un intercambio de ideas y un debate interesante. Hemos tenido algunas entrevistas con prensa y acá estamos hoy día para la jornada de hoy. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo evalúas el potencial económico de Cusco más allá del turismo? Porque se habla comúnmente del turismo, que es nuestra primera fuente de ingresos en nuestra ciudad, también la minería. Pero, ¿tú ves algún potencial adicional a los 2 sectores? Mira, el turismo, si bien no debería ser la única fuente de trabajo, de ingresos, de movimiento económico, pero lo que yo creo es que aún así se le puede sacar mucho más provecho, ¿no? Mucho más provecho porque la infraestructura está muy deteriorada y esa era una queja importante de los empresarios el día de ayer, ¿no? Cuando se termine Chinchero seguramente el turismo va a multiplicarse, ¿no? Pero necesitamos buenas autopistas, buenas carreteras, buenas conexiones, ¿no? Para los lugares turísticos. Hay que poner en valor mucho patrimonio turístico, cultural que tiene el Cusco, que es realmente hermoso, ¿no? Pero que no se está explotando debidamente para no depender únicamente de Machu Picchu. Minería, hay que promoverla. Minería es un activo que tiene el país y que demuestra pues que en las zonas donde hay minería alcanzan mejor desarrollo que en las zonas donde no hay, ¿no? Hay que promoverla. Pero también hay que promover otros sectores como la agricultura, ¿no? La generación de energía, que también puede ser muy interesante en el Cusco, ¿no? Y retornar a la industria también, ¿no? Ahora, todo eso, como siempre decimos, no se hace por decreto, ¿no? Eso se construye a lo largo del tiempo, dando confianza, dando estabilidad, promoviendo inversiones, dándole un clima de buen ambiente de negocios a los inversionistas, a los empresarios, para que apuesten por distintos sectores económicos y sectores rubros empresariales, industriales. Pero por supuesto que hay un potencial interesante más allá del turismo que, repito, se puede explotar aún mucho más, ¿no? Sí, te doy algunos datos de Cusco en este último 2023. La población económicamente activa en Cusco es más de 800.000 personas. Y eso representa el 4.4% del APE actual. También tenemos un incremento del 39.3% en el número de pasajeros que han llegado más de 2 millones en el año 2024, más que el 2023. Y también tenemos en los problemas que actualmente tenemos, son casi 233 obras paralizadas que tenemos por el Estado, que están estancadas por un tema
de corrupción, por un tema de investigación a través de la Contraloría, por temas ajenos a que no son, en fin, operativos al final. ¿Cuál crees, Jorge, que puede ser el rol de la CONFIE, de las cámaras de comercio, de la actividad privada, para poder incentivar a que pueda cambiar esos problemas actuales que vive el Cusco? Sí, a ver, nosotros desde el año 2010, 2011, 2012 empezamos a deteriorar la buena ruta que teníamos económica, el buen proyecto de desarrollo que teníamos. No nos olvidemos que la primera década de este siglo el Perú crecía 6, 7, 8%. De ahí empezamos a disminuir ese crecimiento. Empezaron a crecer las planillas estatales, el gasto corriente, nos empezamos a llenar de empleados que no eran inversión pública. Y luego de eso, cuando vino esto del abajato, no lo supimos manejar. Creamos unos aparatos, digamos, de persecución del delito, pero que no han cumplido sus funciones adecuadamente. Todos sabemos que el Ministerio Público, la Fiscalía, es un desastre. Hicimos crecer un aparato de control, un sistema nacional de control, que lo mismo, no logró disminuir los índices de corrupción. Los índices de corrupción están ahí idénticos, o peor aún, han empeorado, han crecido los índices de corrupción, mientras se persigue al funcionario honesto que quiere hacer su trabajo por cualquier papel que falte, por cualquier sello, por cualquier firma y cosas que no tienen ninguna importancia, ¿no? Entonces, hoy día eso nos ha llevado a que la corrupción haya crecido, y con la corrupción haya crecido este problema de paralización de obras, pero a eso se ha sumado el temor que tienen los funcionarios de resolver problemas, ¿no? Exacto. Hay obras en que es necesario hacer un adicional, hay obras en que hay que hacer un replanteo, y el funcionario no lo quiere hacer porque después dice la Contraloría, el Sistema Nacional de Control me persigue. Entonces hemos creado un ambiente totalmente nefasto que le hemos puesto una parálisis, una atrofia a nuestro aparato estatal para hacer obras, ¿no? Y bien lo has dicho, acá en el Cusco hay una gran cantidad de obras paralizadas, ¿no? Entonces eso nos ha llevado pues a que el sector privado haga su parte, haga su trabajo, y en la costa es un claro ejemplo, ¿no? Tenemos un puerto grande, importante, de primer nivel en Chancay, y los accesos son un desastre. Lo mismo sucede con el puerto del Callao y con el aeropuerto nuevo que se ha hecho en el Callao. Ojalá eso no se repita en el Cusco, ¿no? Entonces tenemos que desatar ese nudo de la atrofia que tenemos para hacer la obra pública, y eso implica una revisión completa de nuestro Sistema Nacional de Control y una reforma absoluta, una reforma de nuestro Ministerio Público y varias reformas pendientes, y por supuesto implica que tengamos mejores políticos, mejores autoridades, más honestas, y que no lleguen al poder para llenarse los bolsillos, ¿no? Que es otro fenómeno que también nos atrasa. En Perú, en todo el Perú, en Cusco mismo, los empresarios cusqueños o los empresarios de la actividad privada siempre queremos alejarnos de la política, queremos estar en un margen, porque básicamente son nuestros capitales privados propios, en donde nosotros obtenemos nuestra propia rentabilidad a través de nuestro esfuerzo diario, etcétera, etcétera. ¿Cuál debería ser el rol de un pequeño empresario, un mediano empresario en nuestra ciudad, por ejemplo, para aportar con el Estado, con el Perú? Porque ya sabemos que pagamos tributos, impuestos, cumplimos con la SUNAT, ponemos personas a planilla, tratamos de formalizar el negocio. ¿Qué más se puede hacer, Jorge? Necesitamos un consejo para que, desde mi punto de vista, ¿qué puedo aportar al Perú como actividad privada? Mira, hoy día lo que sostenemos es que ya no alcanza con que el empresario haga su función, haga su labor, produzca bien su producto, pague sus impuestos. Eso está muy bien.
intente crecer, ¿no? Haga planes de inversión y todo eso, que también está muy bien, pero creo que el sistema político se ha deteriorado tanto que nosotros como empresarios tenemos que hacer más. ¿Y a qué me refiero con hacer más? Tenemos que ser más vigilantes, tenemos que tener una sociedad civil más organizada y más vinculante, ¿no? Y para eso tenemos que tener una mayor presencia y una voz que sea más escuchada. Entonces yo creo que corresponde que el empresario se organice más, se meta en los temas públicos, no necesariamente en temas políticos sí, pero no necesariamente candidateando. Ahora, si hay alguien que quiere candidatear en buena hora, ¿no? Y es una persona con buenas intenciones y quiere hacer las cosas bien, eso es absolutamente saludable, loable y hay que hacerle un reconocimiento, porque hoy es muy difícil, ¿no? El empresario no quiere meterse directamente en política porque se han hecho todos los estímulos para que la gente honrada no quiera participar, ¿no? Y más bien la gente que tiene otras intenciones quiera participar. Pero a través de colectivos, a través de una organización empresarial fuerte, sólida, se puede hacer que la voz del empresario suene más fuerte, ¿no? Y para eso también creo que el empresario tiene que bajar un poco más y meterse en el tejido social, ¿no? Es decir, tener una mejor relación con los universitarios, ayudarlos en las organizaciones de sus eventos, ¿no? Ayudarlo con ponencias que estimulen y que traigan nuevamente el mensaje de la libre empresa, de las inversiones, del desarrollo que han alcanzado los países a través de esa ruta, ¿no? Hay que traer a la microempresa y a la pequeña empresa, que también es un actor importantísimo y un vocero fundamental en la tarea de promover un buen modelo de desarrollo, y no quedarse, como decimos a veces, como hemos dicho a veces, haciendo eventos y reuniones entre nosotros mismos que ya todos pensamos más o menos lo mismo, ¿no? Hay que extender un poco más la propuesta, el mensaje, para que se extienda mucho más, y hay que meterse un poco más en el tejido social de la sociedad. Para ser francos, Jorge, el ministro de Economía, el nuevo ministro, te invitó, han hablado, han conversado, él está interesado en poder saber qué piensa la actividad privada. Sí, hemos conversado varias veces, porque para nosotros fue una sorpresa la salida del ministro anterior, con quien veníamos conversando muchísimo, y creo que había emprendido el reto de iniciar reformas que se habían dejado de lado hace mucho tiempo. Entonces nosotros le dimos todo el apoyo, porque se había atrevido a decir: acá hay que hacer reformas, ¿no? De regulación, reformas en la ejecución de obra pública a través de APPs, de obras por impuestos, darle mayor fuerza a esos mecanismos para no tener pues esta atrofia de la que hablamos de que el Estado no puede hacer las obras, ¿no? Entonces, cuando se dio el cambio de ministro, nosotros no estuvimos de acuerdo, lo manifestamos, sacamos comunicados, hicimos una conferencia de prensa, y nos llamó el ministro a decirnos que va a continuar con la misma política que había dejado el ministro anterior. Vamos a ver, vamos a darle el beneficio de la duda, ojalá que cumpla con continuar esta política de destrave, de regulación y de las reformas para hacer la obra pública y otras reformas que el país necesita. Qué bueno, Jorge, gracias. Como última pregunta, ¿qué consejo nos darías a los empresarios cusqueños que de alguna manera quieren reflotar, quieren salir de este círculo y de algún modo recibir, ¿no?, retribuciones a cambio para poder fortalecer el país? Sí, yo creo que es fundamental que el empresario en el Cusco haga un poco más hoy en día de llevar bien su negocio, ¿no? Eso es una parte, y repito, está muy bien, pero creo que hay que hacer más. Hay que buscar una unidad sólida para que el mensaje sea más fuerte, ¿no? Para que la propuesta cale, no se quede pues en un documento que después se queda guardado en un cajón, ¿no? Hay que hacer un poco más, hay que meterse un poco más, hay que exigirse un poquito más, va a demandar más trabajo, probablemente más reuniones, más intentos y más esfuerzos de organización, pero hay que hacerlo porque
Hay que cambiar ese mensaje negativo que ya sabemos, y no lo decimos nosotros, ¿no? Lo dice la historia, que ha llevado al fracaso a las sociedades que lo han emprendido, ¿no? Entonces hay que revertir ese mensaje y eso requiere trabajo y eso requiere necesariamente la colaboración y el involucramiento de los empresarios. Algo más, un consejo personal. ¿El Perú o el Cusco específicamente es atraíble para las inversiones, según tu punto de vista ahora, en este momento, en este junio de 2025? Mira, las inversiones miran el largo plazo, ¿no? Y precisamente esto está en el contexto de lo que hablamos anteriormente. Si nosotros no sabemos qué va a pasar el 2026, no tenemos ningún control sobre lo que va a pasar el 2026, flaco favor le hacemos a un inversionista, porque el 2026 podría venir un presidente con ideas extrañas, por decirlo de alguna forma, o incluso gobernantes y congresistas financiados por economías ilegales, ¿no? Que también es absolutamente negativo para el país. Entonces, ¿qué le podemos decir a los inversionistas? Mira, estamos trabajando para esto, ¿no? Estamos trabajando para que el mensaje adecuado llegue a la población, a la ciudadanía, y eso garantice que tengamos un mejor proyecto a partir del 2026. Gracias, Jorge, por estar con nosotros en la Cámara de Comercio del Cusco. Esto fue Cusco 360 grados. Muchas gracias, hasta la próxima.